¿Cuántas viviendas? 2.000 viviendas. Este año 2.000 viviendas. Sí, ¿quién las había empezado? No, este año. Las que terminamos de la gestión anterior fueron en el 2007, en el 2008 y en el 2009. No, este año 2.000 viviendas de proyecto ustedes? propio. No es cierto. Sí, ahí Fernando Sánchez tiene un tema con la vivienda que lo planteó la vez anterior, ¿no? Que usted ha dicho que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha subejecutado el presupuesto en materia de vivienda. Cuanto más los escucha la gente, se dan cuenta de que se acusan mutuamente de lo mismo, y la verdad que es cierto. El gobierno nacional discriminó a la Ciudad de Buenos Aires en el Plan Federal de Vivienda, y además de eso incumplió el Plan Federal en todo el país. Es decir, es una doble perversión del gobierno nacional. En segundo lugar, el gobierno de Mauricio Macri tenía partidas asignadas para políticas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires y subejecutó absolutamente todos los años de su gestión. No sé por qué critican entonces tanto uno dice, que se lo aprobaron ustedes. Entonces uno dice, ¿para qué le da a la legislatura el presupuesto para determinadas cosas y después va a hacer Mauricio Macri con la plata lo que quiere? Y en segundo lugar, ¿para qué tenemos un presupuesto nacional que dice vamos a hacer tantas viviendas en tantos lados? Hablo de la presidenta de la Nación, si después va a decidir a quién le hace el favor y a quién castiga. Digo, cada vez que la gente los escucha, cada vez se convence más de que un cambio en la nación y en la ciudad es absolutamente necesario. Yo retomaría el discurso de la presidenta cuando dice, le vamos a dar la policía, le vamos a dar la justicia, le vamos a dar los puertos. ¿Y por qué no lo dieron los 7 años anteriores? Por mezquindad, por castigar a la Ciudad de Buenos Aires y al ciudadano de Buenos Aires. Si es bueno darlo con Filmus, también era bueno darlo con cualquier otro gobierno, porque no es para Filmus o para Macri o para Ibarra, es para la Ciudad de Buenos Aires y para sus habitantes. No se lo dieron por mezquindad. No, para mí queda muy claro que son el Grupo A en el Congreso Nacional, que se ponen rápidamente de acuerdo para oponerse a las transformaciones que está haciendo el Gobierno Nacional. Pocos, digamos, por lo menos tanto Proyecto Sur como la Coalición Cívica, es fácil hablar desde un lugar donde nunca han tenido una gestión a cargo. Y es fácil decir que los que estamos poniendo el cuerpo y los que sabemos que hay gestión posible y que hay transformaciones posibles para todos los argentinos y que los porteños también se merecen estas transformaciones, me parece que no tienen Gabriela, la razón. Yo les pediría a ustedes que son gobierno que por favor Moyano, todos sabemos Julio la cantidad de Devido, vivienda que se construyó Ricardo a nivel Jaime, no nacional pongan más el todas las cuerpo por mí. Es lo único que les pido, y por la sociedad también. La verdad que es muy fácil salir. La verdad que es mucha la plata que se han llevado. Que los funcionarios no se enriquezcan, no multipliquen por 5 por 6 su patrimonio personal como lo multiplicó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Sería bueno que estuvieran modestos. La verdad que esas son cosas que no tienen ninguna prueba, ninguna razón de ser. Está en la justicia y son planteada. de poca monta para que las estés diciendo vos, Julio, que sos un tipo que además estuvo muy cerca de esa gente también en su momento. Sí, cuando lo considera honestos. Ahora, ¿usted no tienen miedo que justamente la polarización que se está dando en esta mesa se dé en el debate de la capital federal entre el macrismo y el gobierno nacional? Porque da la impresión justamente que el gobierno nacional va a tender a una polarización con Macri en la ciudad. ¿Eso los puede perjudicar a ustedes? A ver, ¿A la me cívica, parece que hay que pensar en las alternativas. Eso es lo que yo dije en el principio del programa sin poner nombres, ¿no? Cuando el gobierno nacional y el de la ciudad, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, polarizaron a propósito, inventaron conflictos donde había problemas reales. Eso fue el Indoamericano, eso fue el conflicto entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana en los hospitales. Digo, ¿a quién en la Ciudad de Buenos Aires le resulta provechoso ese tipo de conflicto? Cuando Aníbal Fernández, ordenado por la Presidenta de la Nación, retira del Indoamericano la fuerza de seguridad, hubo muertos, Gustavo, hubo muertos. Y cuando Mauricio Macri dijo, mi prioridad es la seguridad y yo les voy a dar seguridad a todos, se olvidó decirle que no podía hacer casi nada. Se olvidó decirle que con 1.700 policías metropolitanos no podía cubrir ni siquiera las comunas en las que están. Por suerte, ese es el único costado bueno de los conflictos que fueron tan dolorosos, en algo desenmascaró la cosa, ¿no? Porque hacen un montaje para la próxima elección que en realidad nos mantiene de rehenes a todos los porteños. ¿Enzo? Sí, a mí me parece que lo que plantea Fernando hay que verlo desde otro lugar. Lo que hemos hecho nosotros como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es tomar decisiones políticas. La realidad es que a pesar de que desde el primer día, Gabriela planteaba antes que no hubo diálogo, yo me acuerdo perfectamente que lo primero que hizo Mauricio Macri al asumir en el gobierno fue reunirse con Néstor Kirchner y en aquel momento con los dos Fernández en una foto que todos vamos a recordar, porque nos permitía imaginar que iba a haber una convivencia ordenada y razonable con el poder central en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Nada de eso sucedió. Por eso tuvimos que crear la Policía Metropolitana. No se trata de inventar un conflicto, al contrario, se trata de tomar las decisiones políticas trascendentes que consolidan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que cuando nosotros asumimos, tenía 10 años de constitución y muy poco de autonomía. Entonces, volviendo al eje, me parece que aunque
a pesar de los palos en la rueda que hemos tenido el gobierno central, hemos logrado todas las cosas que logramos en estos años, apelamos claramente a que la necesidad y el voto de la Ciudad de Buenos Aires haga recapacitar a la presidenta. Yo no lloraría tanto, Yo no lloraría tanto. Son parece... 30.000 millones de pesos que hay para gastar en la Ciudad de Buenos Aires, que hay que invertir en la Ciudad de Buenos Aires en lo que mejor se puede. En ese sentido me parece que... Ustedes saben que el gobierno de la ciudad... Ya han abusado demasiado del llanto, Gustavo, ¿no? perdóname. Sí. Nosotros llegamos a la Ciudad de Buenos Aires con el sistema educativo destruido, con 300 escuelas sin gas, con infraestructura escolar... ¿Y cuántas siguen en los sin gas? Y ninguna. Este invierno ninguna, Gabriela. No miento, yo no miento, el gremio docente los tuvo que demandar porque estaban vendiendo... No es Titonena, es todo el gremio de los docentes de la ciudad los tuvo que demandar porque mentían en el folleto con el que hace propaganda. ¿Por qué no vas a ver el polo educativo de Saavedra, el polo educativo de Lugano? Sí, lo voy a ver, lo recorro todos los días, Gabriela, disculpame. No lo terminaron, decime cuál inauguraron ustedes. Saavedra acaban de inaugurar... ¿Te olvidás que Filmu fue funcionario de Ibarra? Perdóname. ¿Te olvidás de Filmu? No me olvido para nada, no me olvido para nada. Yo también fui parte de ese gobierno, no tengo ningún problema ni ninguna vergüenza con eso. Estábamos atravesando una crisis económica bastante grave y se priorizó poder pagar los salarios. Hasta el 2007 no había estado, en el gobierno de Aníbal Ibarra no había estado, por favor. Quiero hacerme cargo de la preocupación de Gustavo. Yo creo que Pino Solanas es el único que está en condiciones de desalojar a Mauricio Macri de la ciudad, y el delegado personal de la presidenta para el cargo de intendente, porque parece que lo entienden así, no como jefe de gobierno, porque es un delegado personal, lo elige ella a dedo y lo pone a dedo y lo representa a dedo, no está en condiciones de dar esta pelea. ¿Cómo eligieron ustedes? ¿El candidato hicieron internas? No, la presidenta de la Nación no lo puso. No es delegado de la presidenta de la Nación, no es la presidenta de la Nación. No, ¿quién lo puso? No es la presidenta de la Nación. Solanas que no se animó a competir con la presidenta y se bajó a la ciudad, que era el premio Consuelo. Está bien, es así. No es así. Pero yo quiero decir que la verdad que los porteños a esta altura, después de casi 4 años del gobierno de Mauricio Macri, saben que cada vez que se presenta un conflicto tiene que venir el gobierno nacional a resolverlo. Se equivoca Fernando Sánchez cuando habla del conflicto del indoamericano. La verdad que las muertes se dieron y todavía se están investigando en el momento en que estaba la Policía Metropolitana y la Policía Federal actuando en el mismo lugar. No se había retirado cuando sucedieron las muertes, no se había retirado, no fue así. Y me parece que ese conflicto fue la insistencia de Mauricio Macri de crear una Policía Metropolitana como botín de guerra para ver cómo se posiciona. Y el que tiró las muertes fuiste vos. Estoy hablando de la Policía Federal que hoy tu ministra denuncia, Gabriela. No, mi ministra lo que tiene es una política que decide que no reprima. Sí, pero ¿sabés cuál es el problema? Que la represión es la solución. Yo te estoy hablando de la Policía Federal. Ustedes piden represión cada vez que hay un conflicto. Yo te quiero decir algo, Gabriela. Y me parece que hablemos con responsabilidad, porque los muertos se dieron en el momento que estaba la Metropolitana y la Federal en el lugar. A ver, Gabriela, cuando yo hablo de inseguridad te estoy diciendo que 17.000 policías federales son los responsables fundamentales del control del narcotráfico, y en eso del resto de los delitos. Firmemente nuestra ministra. ¿Puedo seguir yo, Gabriela, o podés? Sí. Lo que tu ministra denuncia es gravísimo, que es que las comisarías que más recaudan son las que en realidad son las que mejor cobran coima, para liberar zonas para los delitos en la Ciudad de Buenos Aires. Gabriela, estoy siguiendo el razonamiento de tu ministra Nilda Garré. Sí. Se olvida de un problema la ministra Nilda Garré, tu ministra, la de tu gobierno. Es que quien gerenció, gestionó irresponsablemente la Policía Federal durante 7 años fue Aníbal Fernández, que no lo echaron acusado de esto, lo tienen premiado de jefe de gabinete de la Nación. Ese es tu modelo nacional y popular. Mi modelo nacional y popular eso es lo que yo diciendo, disculpame. A la fuerza de seguridad que vos te cansaste de denunciar, que yo me cansé de denunciar cuando yo en el recinto de la legislatura y hoy estamos dije, todos conformes, inclusive no mucha gente de escuché Proyecto a ninguno Sur de tu bloque decir la verdad. El diputado Sánchez tiene algo de razón. Después de ver lo que es la ministra Garré en funciones, dando vuelta a una situación que todos venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque todos queremos limpiar a la policía de los corruptos y de la policía que permite que nos roben, que nos maten y que nos secuestren, tiene que ser denunciado y eventualmente encarcelado. Y por supuesto si ustedes creen que lo único que hay que hacer es decirle a Aníbal Fernández te voy a castigar con la jefatura de gabinete, me parece que tienen mal puestas las prioridades morales en el gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema que estamos tocando? Ya un tema de la seguridad que ha enfrentado mucho a la ciudad con la Nación, que ha enfrentado mucho a la Metropolitana con la Federal, una Metropolitana que hay que
hay que, bueno, ustedes mismos lo están Están indicando que no descolocados, alcanza 15 para igual y ya todo. se está ocupando del ¿Qué va a tema. pasar con este tema? Va a pasar lo que viene pasando, Gustavo. La Policía Metropolitana, recién Fernando decía que ni siquiera puede cubrir las comunas en las que está trabajando. Eso no es cierto. Tenemos 2.000 efectivos cubriendo 2 comunas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente va a llevar mucho tiempo llegar a tener un cuerpo experimentado y con la cantidad de efectivos que hoy tiene la Metropolitana. No nos tenemos que olvidar que la responsabilidad de la seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es de la Policía Federal, es de gobierno.